Hemos roto los récords de homicidios, 156,000, ayer lo confirmó el presidente. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros analizamos esta semana, doctor José Antonio Crespo, que pues México ya se debe de decidir qué va a hacer, o ya no hay tiempo en lo que queda del sexenio para dar un viraje. Doctor José Antonio Crespo, ¿qué significa haber roto ya el récord de homicidios contra los otros sexenios? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Significa que la política que él había diseñado para reducir el número de muertes, de homicidios, etcétera, pues no funcionó. Algunos habíamos dicho desde antes de la elección, al ver cuáles eran las propuestas de López Obrador en ese tema, decíamos, pues está basado en fantasías, porque él decía que efectivamente había que predicar el bien entre los sicarios, convocar a una reconciliación nacional, incluía a los, no solamente a los mexicanos de a pie, sino a los sicarios. Y después, pues ya empezó ya una vez en la presidencia, pues a convocar a que le hiciera caso a sus abuelas, a sus mamás, que se portaran bien, que ya se dejaran de lado con estas actividades delictivas, lo cual era pues, totalmente una fantasía, porque si están ahí es porque evidentemente es una alternativa para ellos que les deja mucho dinero, que es muy redituable. Doctor, ¿se puede acercar más el teléfono al doctor a la boca, por favor? Disculpe usted. A ver, ¿cómo? ¿Se puede acercar más el teléfono a su boca? Porque se escucha un poco alejado. Siempre pasa así de repente, a ver. Sí, ¿así? Ahí está, sí, es más nítido, gracias. Bueno, entonces, pues sí, también decía que de alguna manera, pues había que dejar de lado esas actividades, que en fin, que había que generar una reconciliación nacional. Viene la política de besos y abrazos, al decir, no vamos a conseguir nada enfrentando a los cárteles, y en ese sentido, pues efectivamente, pues no es fácil, ¿no? Es decir, los cárteles no se pueden derrotar como si fueran un ejército, porque se reproducen y se multiplican por la gran cantidad de dinero que hay en ello. Y no solamente la cuestión de las drogas, sino que conforme se fue descomponiendo todo el panorama, y eso sí desde hace años, desde otros gobiernos, pues entonces esos cárteles también se dedican al derecho de piso, a cobrar derecho de piso, a los secuestros, y ya no nomás es la cuestión de las drogas. Entonces, bueno, pero con esa política de besos y abrazos, o de abrazos, no balazos, pues los cárteles siguieron en su actividad totalmente, y eso se ha traducido pues una gran cantidad de muertes. Ellos dicen, quizá con razón dice López Obrador, en las cifras, que no se ha incrementado el número de muertes en términos porcentuales, que ha disminuido, que lo que pasa es que de todas maneras recibió una cantidad tan grande de asesinatos que no, los que siguen, que no lo han podido remontar, pero que tampoco ha crecido, lo decía hoy en la mañana hace rato, no ha crecido como creció con Felipe Calderón, que efectivamente creció mucho, e incluso con Peña Nieto, que también se incrementó en términos de porcentaje. Entonces López Obrador, su relativa triunfo, lo presenta como de que el porcentaje de muertes se ha reducido, pero en términos absolutos el número de muertes pues sigue siendo muy elevado, y de hecho ya se rompió el récord efectivamente. Doctor, el cierre de sexenio, ya le falta pues exactamente mañana, a un año más van a ser las elecciones en México, exactamente. ¿Cómo se perfilaría ya el cierre de sexenio, o ya no hay nada que hacer? Dice el doctor Aguayo, tenemos una mesa semanal de seguridad, dice, ya no hay nada que hacer en lo que resta del sexenio. ¿Usted coincide que ya no hay nada que hacer? Pues no, en un año ya no se puede lograr gran cosa. Esto se puede hacer a lo largo del tiempo con una buena estrategia, y ahorita pues ya, ¿no? y además todo va a estar centrado en la elección. La principal preocupación de López Obrador ya no es combatir el crimen, ya no es reducir, digamos, el nivel de muertes, el nivel de asesinatos, sino concentrarse en la elección.
porque para él, ya lo ha dicho, una cuestión prioritaria es que gane su partido y, de ser posible, que gane la mayoría calificada en el Congreso. Entonces, todo su esfuerzo, ya lo estamos viendo ahora, casi todo su discurso, pues está centrado en las elecciones. Elecciones, bueno, y que de todos los gobiernos, no por lo que veo, pero sí yo creo que presidencia ya está, como quien dice, administrando la salida. Doctor, ¿qué queda por hacer entonces desde los estados? ¿Apegarse a la política nacional? ¿Seguir entonces bajo los criterios nacionales en los estados, por ejemplo? Bueno, por los estados, si los estados tienen alguna estrategia que puedan desarrollar para reducir la violencia, como se ha dado en algunos casos, en algunos momentos, pues se tendría que echarle a andar. Pero realmente el centro, digamos, de la política en contra de la violencia y el narcotráfico radica en el gobierno federal. Si los estados pueden hacer algo, pues adelante. Lo han hecho en algunos casos, en Tamaulipas y Coahuila en algún momento redujeron el nivel de violencia. No deberían de quedarse con los brazos cruzados, pero al mismo tiempo sabemos que sus capacidades son limitadas. No cuenta con el ejército, no cuenta con la Guardia Nacional, y además pues ya efectivamente queda poco tiempo el sexenio de López Obrador como para que pueda cambiar la tendencia. Pues ahí está la conclusión, doctor, entonces. En conclusión, pues ya quedó rebasado esto, no logró sus propósitos en como en muchos otros temas, no diseñó una política adecuada. Yo no digo que la política de Calderón haya sido la adecuada, yo la critiqué mucho, y la de Peña Nieto fue básicamente la misma de Calderón, pero la de López Obrador, que se presentaba como algo totalmente novedoso, pues estaba basado en fantasías, y así lo dijimos mucho. ¿Está basado en expectativas? Sí, pues en predicar, en tratar bien, en decirles el señor Guzmán lo era, no faltarle respeto, en fin, como que una política de mucha deferencia, más que de aplicar la ley, ¿no? Pues ahí está la información. Le agradecemos mucho, doctor, como siempre, y estamos en contacto. Buenos días. Con mucho gusto, hasta luego. Me voy ahora con más información, con César Gutiérrez, a otra perspectiva de lo que está sucediendo en torno a las cifras o qué hacer con la violencia. Y en nuestro TikTok tenemos un análisis, usted nos puede consultar en @elalbertomedina en TikTok, que es un seguimiento también a lo que hemos hablado aquí. México debe definir qué va a hacer, porque las experiencias mundiales, ahí las tenemos. Esto no es nuevo, lo del narco y los grupos organizados no nacieron tampoco en este sexenio, es cierto, ni tampoco fue una guerra del narco que generó la actual administración, también es cierto. La situación es que se está agravando y no para, y seguimos viendo espectáculos del horror, del terror, doquier, en cualquier estado del país, a lo mejor, excepto Yucatán, es donde no ha permeado la delincuencia como otros estados. Es una situación nacional, es cierto. Pero hay experiencias, como lo decimos ahí en nuestro video de TikTok, @Alberto_Medina, y a ver, desde los 80s, por ejemplo, cuando se empezó a descomponer la situación en Italia, y que hubo jueces que enfrentaron esta situación, que hubo pérdidas también desde el Poder Judicial. En el 85 hubo un maxiproceso, casi 500 narcotraficantes italianos fueron procesados, llevados a la cárcel. Jueces como Giovanni Falcone, Borsellino, que enfrentaron a la Cosa Nostra italiana, fueron asesinados con bombas. Cuando iba, por ejemplo, Borsellino viajaba, no recuerdo si regresaba a Sicilia o iba a Roma, y una bomba lo esperó en la carretera. Colombia igual, el narcoterrorismo de Pablo Escobar, lo que ocurrió con la experiencia colombiana. Recuerda que se hablaba de la colombianización en México de la seguridad, pues ahora esto se fue a otros niveles. Allá en Colombia hubo también un rescate, Pablo Escobar fue asesinado
un operativo, Gustavo de Greiff, a quien entrevistamos mucho en su momento, en paz descanse, al fiscal que trabajó con César Gaviria. Está el apartheid en África, que hubo procesos de paz, de negociaciones, después de que cayó el Imperio Británico. Ruth Giuliani, decimos, en los 80s en Nueva York, combatió las mafias italianas, por ejemplo. En Colombia hubo un proceso de paz con la guerrilla, que algunos de ellos fueron llevados a las urnas incluso, por el perdón que se les otorgó. Juan Manuel de los Santos nos confirmó aquí. Hay mucha experiencia internacional. Aquí, ya sabemos, en México se inició mal con Felipe Calderón, una guerra que no debió haber iniciado. No estaba sustentada la guerra, está documentado, aunque Felipe Calderón no lo admita. Y después con el gobierno del PRI crecieron los cárteles. Es cierto. Todo, estamos siendo justos. La cuestión es que los números ahí están, lo ha dicho el presidente. Pero, ¿qué opinas? A ver, vamos con una visión diferente con César Gutiérrez Pego y escuchamos a José Antonio Crespo. ¿Qué opinas de esto, César? Mientras te contactábamos, hacía yo un paralelismo internacional de las experiencias internacionales desde los 80s, del combate al narcotráfico, Italia, Colombia, Estados Unidos, México, y de lo que dijo el presidente, de los números que presentó. Te escuchamos, bienvenido. César. Pues Alberto, un placer saludarte. Mira, Igualmente. Creo que en primer lugar fue importante que el presidente de la República reconociera el hecho de que en el sexenio ha subido, ¿no?, el número de homicidios. Y creo que también fue importante el que se pueda entender cómo se hacen estas métricas, ¿no? Porque no es, y se los explicaba a algunas personas, como contar 2 más 2, y si le sumas 2 más, pues entonces ya son un número mucho más grande. La violencia que se inició, y que lo sabemos claramente, y que lo comentabas ahorita con Felipe Calderón, pues realmente vino por esta famosa guerra, ¿no?, en contra de los grupos criminales, pero que en realidad era una simulación de el encargado de la seguridad pública del país, pues protegía a un grupo criminal en específico. Pero cuando nosotros vamos viendo cómo van subiendo esos números, y creo que lo platicamos en alguna ocasión en tu programa, hay una tendencia a la alta, y cada año tenemos que hacer la métrica para ver cómo sube. Sí pudimos observar por lo menos que en este sexenio, si los números subieron, empezaron a bajar hace 2 años, y con los mismos del INEGI y del secretariado. Porque en teoría el presidente de la República y la estrategia de seguridad que ha manejado está enfocada a que a largo plazo pudieran bajar los números, y eso lo ves con las tendencias que se están llevando. Eso no quita que nuevamente el presidente de la República empiece a tomar una situación que no tendría por qué ser del gobierno federal, tendría que ser de las entidades federativas. Pero entiendo que es un tema muy recurrente que se ha manejado y que se ha hecho. Y lo importante sería de la pregunta, si se sigue con esta línea de trabajo, ¿seguirán bajando los números del homicidio doloso y de los delitos de alto impacto? Y la respuesta, en mi punto de vista, es sí, porque así es como se planea una estrategia de seguridad. Entonces, si empezamos a ver que empiezan a bajar los números, sí es el sexenio con más muertes, sí, claro, pero aparte era lógico, porque las tendencias así te lo dicen. Por más que tú intentaran bajar los números, y sé que muchos especialistas lo dicen, que la violencia bajó porque estuvimos en pandemia y etcétera, la realidad es que el año pasado, por ejemplo, bajaron los números nuevamente. Y eso significa que si en el año 2020 que hubo pandemia, y en el 2021 todavía había pandemia, ves que los números bajan en 2022, pues significa que sí está funcionando la estrategia que se planea a largo tiempo. Pero ¿en dónde dónde podemos decir que bajaron, César? Porque si tenemos más por muertes, los números, si tenemos 156,000 más que los otros sexenios, ¿en dónde bajaron? Para explicarle al auditorio, ¿en dónde están bajando? Mira, para que lo podamos realizar, Sí, cada exacto. año se pone el número de homicidios que existen en el país. Si tú los checas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ¿no?, por poner un ejemplo, porque no es el dato, ¿no? Si el año pasado hubo 32,000 personas que murieron de forma violenta en México, este año tienes 31,000. Eso significa que tienes una tendencia a la baja. Lo que pasa es que obviamente
Si tú llegaste con números demasiados altos, porque nuestro parámetro tiene que ser forzosamente el último año del sexenio de Peña Nieto. Cuando tú te das cuenta que el último año del sexenio de Peña Nieto tiene, por ponerte otro ejemplo, 25,000 muertes, y tú al siguiente año tienes 26,000, pues te habla de las tendencias, como siguieron el cauce normal de la violencia. Pero tú al año siguiente a ese bajaste los números, y al siguiente año después de ese los volviste a bajar, muestra una tendencia a la baja, entendiendo que tú iniciaste con un índice demasiado alto. No sé si me supe explicar. O sea, la contención, te refieres a una especie de contención. Exactamente, mira, la violencia no es como por arte de magia, en cuestión de seguridad no es como por arte de magia que llego y de repente todo... No, claro, sucedió en Sonora, decía el gobernador del estado esta semana, y tiene razón el gobernador. Aquí también hubo una contención, y también al gobernador aquí le asiste la razón. Aquí el sexenio pasado fue un sexenio en donde pues tuvo libertad el crimen organizado para hacer... hubo un crecimiento exponencial del sexenio pasado, lo vimos todos, es decir, dejaron entrar muchos cárteles, fue un desastre. El gobernador decía, a ver, hemos disminuido 2 puntos al índice de paz, es decir, hemos logrado una contención, y también decía, oye, pues en 2 años no voy a llegar a arreglar lo que dejaron, es decir, y que era fenómeno nacional, y los números lo reflejan, lo que ha dicho el gobernador, la contención, no acabar, no vas a poder acabar, el mundo no ha acabado con, es decir... pero aparte, o sea, con todo respeto, Luis Alberto, recordemos que esto incluso por eso se entendió. Yo creo que el presidente de la República, cuando dijo vamos a crear la Guardia Nacional, nos vamos a traer a elementos de las Fuerzas Armadas, y en un sexenio terminamos. Y se dio cuenta que era imposible. Por eso se habla de continuidad. Y lo primero que se tiene que hacer en la violencia es que empieza a contener esos datos para poder empezar a revertirlos. Y sí veo que se empiezan a revertir esos datos, de acuerdo al mismo INEGI y al secretariado, que sí, se inició muy alto y empezaron a bajar. Por lógica, si tú lo comparas con cualquiera de los sexenios anteriores que iniciaron con un índice menor, pues por supuesto que iba a terminar siendo el sexenio más alto y con mayor número de muertes de la historia. A ver, ¿cuál sería entonces, pero tengo que hacer un corte, tu visión de lo que queda del sexenio? Porque para otro sector de los analistas ya no hay nada que hacer, se perdió la estrategia de seguridad. Voy a hacer un corte y vuelvo contigo, César. Gutiérrez, ¿me permites? Sí, claro que sí. Sí, te volvemos a marcar ahorita incluso, si gustas, para volver con César Gutiérrez y a la conclusión de qué para qué alcance el tiempo en este año y qué pudiera pasar en el siguiente. Vuelvo con César Gutiérrez, porque le decía, hay una visión, así está el país, pues la visión que respetuosamente, por eso invitamos siempre a Crespo, la visión crítica y la visión del contraste también que tenemos con César Gutiérrez en estos temas, pero eso es importante. Volvemos. Vamos para concluir con el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Pego, colaborador de Proyecto Puente, otra visión de lo que está sucediendo en el país, de lo que presentó el presidente, que reconoció que su sexenio es el más violento en la historia, más de 156,000 homicidios, pero me expone el doctor, ciertamente, pero hay una contención del delito, hay una disminución, era natural que íbamos a llegar a este punto después de lo que venimos padeciendo desde el calderonismo, una guerra sin sentido, una guerra sin fundamento, una guerra que no debió haberse hecho, que era más para tapar un déficit democrático, y que se junta con lo que dijo el gobernador del estado esta semana, y que le asiste la razón también al gobernador Alfonso Durazo. Vimos nosotros el sexenio pasado lo que ocurrió en Sonora, César. Eso sucedió, es decir, y ahí sí es diferente, en el sexenio del PAN hubo una contención también. En el sexenio pasado, hablando de Sonora, ¿no? Sexenio pasado hubo un espectáculo del horror y las cifras se dispararon. Es decir, el festival de cárteles lo vimos. Entonces, no puedes llegar en 2 años a pacificar y que todo se calmó. Es decir, solo que entendemos que también todos queremos no ver ese derramamiento de sangre ya. Entonces, el gobernador presentaba unos datos similares de contención y de pacificación, de disminución. 2 puntos, decía. Sí, puede ser poco o no, depende cómo lo mires.
pero hay un efecto de contención. No se va a acabar en ninguna parte del mundo el narcotráfico y no inició en estos sexenios. Hacíamos por eso el paralelismo. En Italia está semicontrolado, en Colombia igual, y van a seguir habiendo los problemas. Ve a Estados Unidos, el consumidor principal, no se acabó. La cuestión es cómo contienes y que el espectáculo del horror no te acabe. Pero, conclusión, César, ¿qué es lo que hace falta? Adelante. Mira, aprovechamos ahorita el hecho de que fuimos a una pausa y te puedo hablar porque ya tengo aquí el dato oficial. El año 2007 del sexenio de Felipe Calderón, el año terminó con 8.867 muertes y cerró con 25.464. Es el punto de partida para el sexenio de Peña Nieto. En el primer año de Peña Nieto, estamos hablando que hubo 23.043 muertos y terminó con 36.000 muertos. Ese es el punto de partida del presidente. Empieza el sexenio anterior con 36.000 muertes. Entonces, por lógica, los números iban a ser el sexenio más grande. Todos los años posteriores fueron bajando. Fue una disminución pequeña, pero fue bajando. Primero es contener para poder empezar a solucionar. Lo que yo analizo es que tenemos que seguir con la tendencia a la baja y continuar con la estrategia de seguridad, porque es imposible. Tú no puedes de un día para otro acabar con la violencia en el país si tenemos más de una década utilizando la violencia como sistema diario entre los grupos criminales de dirimir controversias. Entonces, si nosotros continuamos con la estrategia que sí se está demostrando, porque la gente yo sé que dirá, ¿cómo me puedes decir que la estrategia está funcionando si es el sexenio con el número más grande de muertos? Lo que pasa es que la seguridad que se maneja por medio de estadísticas, tú no puedes llegar y decir que por arte de magia se soluciona todo. Estamos viendo las situaciones que suceden en El Salvador, donde dicen, ya acabamos con la seguridad y con los homicidios. Sí, ¿a costa de qué? De la violación sistemática de derechos humanos, con el sacar el respeto a los derechos procesales. Eso no lo podemos hacer en México. México es un país muchísimo más grande y con muchísima ideología y diversidades distintas. Entonces, mi opinión, mi punto de vista personal es que la estrategia de seguridad ya demostró que primero hay una contención para poder empezar a manejar los números a la baja y que lo que se necesita es una continuidad en el sentido. Sí, porque si hiciéramos lo de Bukele, como agarró los maras, imagínate, el tirano, violador sistemático de derechos humanos, el presidente, qué mal, qué mano dura, necesitan otro tipo de atención, esa política no está fallando, no tenemos lado tampoco. Es decir, saltan y hubiera dicho, ¿qué le pasa? Son seres humanos, los está tratando como... No. Ahí está el debate, es lo que le dicen a Bukele. Es decir, pero en fin, César. Luis Alberto, lo vemos todos los días. Hemos visto cómo las Fuerzas Armadas sistemáticamente son atacados por decir que son violadores de derechos humanos, que primero disparan, después averiguan, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos otra gran complejidad que hay que entenderla. Nuestro vecino es los Estados Unidos. Y si nosotros tuviéramos una decisión de violación sistemática de derechos humanos, los primeros que quisieran intervenir sería el gobierno de los Estados Unidos. Sí, entonces, es un tema complejo. Totalmente, y que son los últimos también de apretar allá todo ese consumo, porque parte del espectáculo de sangre que vemos aquí es por la droga que se toman y consumen allá. Estamos en contacto, estimado, como siempre. Gracias. Buenos días. Hasta luego.